emplean los verbos creer o confiar. A través de las escrituras, la fe, escuche, a través de las escrituras, la fe es la respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de su palabra. Como bien hemos estudiado y nuestros apóstoles nos han enseñado, aunque la Biblia dice que Abraham era el padre de la fe, pero la fe no viene de nosotros o no nace, no la provocamos nosotros. La fe Él la da al ser humano. En el libro de Mateo 14:26, si usted trae su Biblia lo puede buscar, igual acá en la pantalla lo van a colocar. Mateo 14:24, vamos a leer. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Repita conmigo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este estudio bíblico pretende exponer de manera concisa y humana la realidad de este ser humano llamado Pedro. Pedro era un experto en temas de navegación, clima, pesca y todo lo que tiene que ver en navegar en aguas profundas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús encuentra a Pedro, el texto nos enseña y la historia que Pedro era un pescador, Pedro era un empresario. Tenía sus barcas, sus barcos, salía a pescar. Notaremos en diferentes fases de la vida de este personaje llamado Pedro que nada de su expertise le sirvió para sobrevivir. Pedro puso en riesgo muchas cosas. Aún pudo haberlo engañado un demonio, y luego va a entender usted por qué. Pero Jesús lo rescata y le reprende, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dejaste la barca? Esas son las palabras de Jesús refiriéndose a Pedro. Este estudio nos revela la constante autodestrucción y malas diserciones que toma el ser humano, y que imaginariamente considera que Dios está detrás de sus actos, cuando todo es mentira. No es así. Veamos las diversas interpretaciones. Vamos a arrancar viendo las diversas interpretaciones de Pedro caminando en las aguas. Interpretar que todo lo que es contrario a nuestro beneficio es provocado por Satán. Esa es una de las interpretaciones que hoy en día a nivel mundial tenemos.
El ser humano interpreta que todo lo que es contrario, todo lo que es un no, es del diablo. Por ejemplo, en el libro de Job 2:9, cuando dice que los ángeles se presentan delante de Dios, y para los que ya han leído esta historia o la han escuchado, dice que los ángeles llegan, se presentan y le dicen: Job no blasfema de ti porque tú tienes un cerco de justicia contra él, porque tú lo guardas, porque tú lo bendices, tú lo tienes un vallado, ángeles. Por eso él no maldice tu nombre, por eso él te bendice. Satán le dice: permíteme tocar sus finanzas, permíteme llevarlo a la quiebra, permíteme llevarlo a la ruina, permíteme matarle a sus hijos y vamos a ver si no va a blasfemar en contra tuya. El Señor le dice: está bien, hazlo, pero no lo toques a él. Bueno, versículos adelante en Job 2:9 dice: su esposa le dijo, después de todo esto: ¿todavía mantienes tu integridad? Blasfema a Elohim, a Dios, y muérete. En el 10, pero él le dijo, yo soy en otra versión, pero leamos esta. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, has hablado. Pero aquí dice, pero él le dijo, hablas como hablaría cualquier mujer desvergonzada. Y en pregunta, ¿vamos a aceptar solamente lo bueno de Elohim y no vamos a aceptar lo malo? Por todo eso, Job no dijo nada pecaminoso. Otras versiones dicen que Job no blasfemó en contra de Dios. Esta es una interpretación que vemos hoy. Interpretar que todo lo que es contrario o lo que no me es de beneficio es del diablo. Es lo que estaba diciendo la esposa de Job. Ahora, por tradición, la iglesia protestante ha interpretado que Dios no puede venir. Por tradición, la iglesia ha interpretado, oiga, que de Dios no pueden venir cosas malas. Es decir, la iglesia hoy en día interpreta que todo de Dios es bueno. Aquí entendemos por qué muchos desde un púlpito dicen, Dios es bueno. Y uno muy religiosamente o muy espiritualmente dice, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Ahora, pero el texto, ¿qué nos enseña? El texto nos enseña que, primero, la palabra bueno no aparece en las copias de los manuscritos. No aparece ni bueno, pero tampoco aparece malo. Porque cada uno interpreta a Dios según su condición. O sea, yo interpreto a Dios bueno si tengo carro, si tengo casa, si tengo bienestar, si tengo estabilidad. Pero otros interpretan a Dios malo porque se murió mi esposo, se murió mi esposa, se murió mi mamá, porque quebró el negocio, porque pinché la llanta. Entonces, la interpretación de un Dios bueno o un Dios malo lo establece el ser humano. Pero el texto no nos enseña y no nos habla de un Dios bueno o malo. El texto nos enseña que Dios es perfecto, independientemente cómo sea nuestras vidas. Dios es perfecto. Y por eso estoy dándoles dos interpretaciones de cómo hoy la iglesia define. Regresando al texto, veamos que en Mateo 7:24, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. El 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, esta es otra interpretación, porque muchos toman este texto o toman estas palabras que dice y desciende lluvia y los ríos y soplaron los vientos y golpearon. Y la interpretación de este texto para muchos es los golpes de la vida, la lluvia. Hoy, yo no sé si alguien fue a la capital en esta semana o la semana pasada, pero en los días que hubo constante lluvia del Progreso para Sanarate, las lluvias hizo estragos. Parecían ríos, pero de rocas y de piedras, de lodo, de tierra. Tuvimos que hacer tráfico para allá, tráfico para acá. Y uno interpreta que estas lluvias, que los ríos, a causa de las lluvias, los ríos se desbordan. Pero uno interpreta que ahí, en la lluvia, en los ríos, en los vientos, está el diablo. En esta semana que fuimos el día lunes, si no estoy mal, fuimos por el apóstol al aeropuerto. Y veníamos en el camino, toma una llamada y X persona, un grupo de personas, dice: vamos a tomar un estudio. Lo invitaron a él para que estuviera en este estudio y él ingresa como invitado, ¿verdad? Es otra iglesia. Y X pastor le dice a uno de los que estaban ahí: pastor, por favor, tome un tiempo para poder orar por el tema del clima, que ha estado lloviendo, los estragos que ha hecho en las carreteras. Y este pastor toma el tiempo y en su oración empieza: y Señor, detenemos en el nombre de Jesús las lluvias que están haciendo estragos, que todo lo que Satán ha estado enviando. Y empieza a tomar textos fuera de su contexto, interpretando que la lluvia que está cayendo está mal, que es un castigo de Dios, y que Señor, en el nombre de Jesús decretamos que la lluvia se detiene, que los ríos no se salen. Terminó su tiempo, respetamos lo que cada uno interpreta, pero bíblicamente, que es lo que estamos nosotros ahorita hablando, el texto no nos enseña eso. Entonces, es una de las maneras de cómo interpretamos nosotros. ¿Las lluvias son malas? No. ¿El campo necesita de lluvia? Yo no sé cuántos de ustedes han visto, acá casi no llueve, pero han visto acá atrás en el parqueo, han visto cuando no hay lluvia, seco, no crece nada. Por más que ahí los hermanos estén regando, vienen en la noche, por las tardes, yo he visto hermanos que están temprano ahí con la manguera regando por tal que crezca un poco el pasto. No crece. Pero estos días usted va allá y vea cómo está verde, grande. Ya tenemos que llamar al jardinero. Ahora, ¿la tierra acaso no necesita la lluvia? ¿La tierra no agradece la lluvia? Claro, también el sol. Entonces, estas son una de las interpretaciones. Okay. Ahora, todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo que hace Dios es perfecto, no bueno ni malo. Ahora, aquí un detalle, pero depende de la pureza de corazón del ser humano. Depende de la pureza de corazón del ser humano o el alma elevada de todo ser humano.
El que tiene alma elevada y tiene pureza en su corazón va a recibir cualquier evento con gozo y con alegría. Cualquiera. Una de las cosas que debemos de tener claras es que la crisis no es una ausencia de Dios. La crisis es para descubrir dónde estoy yo o dónde estás tú parado espiritualmente delante de Dios. Para eso son las crisis. Las crisis no fueron hechas para matarte. Las crisis fueron hechas porque Dios quiere ver qué hay en tu corazón. ¿Cómo estás en tu fe? En Primera de Reyes, no lo busquemos en la pantalla, solo se los voy a leer acá. Primera de Reyes 17:10. La Biblia nos relata sobre una viuda, la viuda de Sarepta. Esta mujer, su esposo había fallecido, pero su esposo había sido un profeta. Fallece, Dios a causa de una sequía le dice a Elías que vaya con esta viuda y dice en el 17, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, él, el profeta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí dice que una viuda, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En el 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas, ¿qué dice? Un bocado de pan en tu mano. Tenía hambre y tenía sed. En el 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tenía en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Pero escucha estas últimas palabras. Aquí lo tenemos. Dice, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Dice, para que lo comamos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice de último? Para que lo comamos. Por favor, Primera de Reyes 17:12. Dice, para que lo comamos y para que nos dejemos morir. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto va respondiendo a lo que estamos hablando. ¿Qué interpretaba esta mujer, esta viuda? ¿Qué interpretaba? Dios no está conmigo. Mi esposo, profeta de Dios, pero nos dejó endeudados. Mi esposo, el profeta, sí, pero nos dejó mal. La deuda se la deja a la esposa, se la deja a los hijos. ¿De dónde iban a comer ellos? Por eso ella dice, cuando el profeta le pide, tráeme un pan, tráeme un bocado, tengo hambre. Pero ella le dice, ahorita estaba preparando. De hecho, cuando él llega, ella estaba recogiendo unos leños, porque iba a preparar lo último, el último pan del día. Era lo que iba a comer y luego a esperar morir de hambre. Vemos aquí una mujer que estaba amargada, que estaba herida, que atribuía, porque ¿cómo un siervo de Dios, como un profeta iba a dejar a su familia mal, endeudada? ¿Cómo ellos, siendo hijos de Dios, iban a estar mal? Y esa mujer dice, solo nos vamos a comer esto y vamos a morir. Ahora, regresando a Mateo 14.
¿Por qué a gritos dijo Pedro o los discípulos que estaban en la barca, un fantasma? Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces entre sí, empezaron a comentar. El texto refleja varias situaciones que revelan el corazón de todos los discípulos que estaban en esa barca. Es decir, que la crisis que ellos enfrentaron, los discípulos, como bien lo dije anteriormente, mostraron su condición espiritual, mostraron su corazón, qué había en ellos. Porque la crisis en la vida nos revela nuestro carácter, cómo somos. Eso nos revela la crisis. Por eso hice el comentario anteriormente. Cuando estamos en medio de una crisis, sea hombre o mujer, revela nuestro carácter. Ahora, pero cuando estamos en medio de una vida turbulenta, ¿qué nos muestra? Turbulenta en economía, turbulenta en salud, turbulencia emocional, turbulencia conyugal, turbulencia empresarial, en lo laboral. Por lo general, falla nuestra visión espiritual acerca de Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos en XYZ turbulencia, nuestra visión o nuestra manera de interpretar a Dios falla, cambia. Ya no focalizamos como deberíamos de focalizar en medio de la turbulencia. No somos capaces de distinguir a Dios o a los demonios. Por eso todos los discípulos que conocían a Jesús y estaban ahí gritaban, un fantasma. Eso lo que nos demuestra es que la visión de estos discípulos era pobre. Y por ello es que nosotros hoy en día interpretamos que el sí de Dios es, como bien lo dije, sí, pero el no, ¿de quién es? El no es del diablo. Por ejemplo, Dios en la Biblia, ¿cuántas veces tiene un no? Muchas. Una de ellas en Números 22:12, cuando Balaam quería ir sí o sí, quería ir a dar una palabra, una profecía. 22:12 Números. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Se habían acercado a ofrecerle dinero al profeta de Dios, porque muchos interpretan de que Balaam era un falso profeta. No, Balaam era un profeta de Dios. El texto enseña que Balaam era un profeta y que habían llegado a ofrecerle dinero para que él fuera a otra ciudad y fuera a maldecir. Y como profeta de Dios va con el Señor y le dice, mire, me están diciendo que vaya a dar una palabra, pero Dios le dice, no vayas con ellos. Ahí está. Vemos el caso de Moisés. Imagínense, todo lo que Moisés hace, lo querían matar,
en el río, lo rescatan, vive dentro de los egipcios, estudia, luego se entera, mata a un egipcio, huye 40 años en Egipto, luego huyendo 40 años en el desierto, luego la zarza, luego regresa para ser el libertador, porque el Señor lo llama para que liberte a un pueblo. Vienen las plagas, al final, en la última plaga de los primogénitos, el Señor logra sacarlo, pero Él es el que va comandando y Él es el que lleva toda la estrategia, Él es el que hace todo, Él es el pastor, Él va cuidando. Pero llega un momento donde el pueblo estaba cansado, estaba desesperado, no había agua, tenían sed y el pueblo quería agua y quería agua y quería agua. De tanta insistencia viene Moisés y Aarón y va con Dios y le dice: mira, el pueblo quiere agua, tiene sed, puede morir aquí en el... multitud atrás que lo estaba pero hostigando, que ya nos hartamos del maná, que ya no queremos esto, queremos carne, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos trae Dios? Para que muramos acá. Ahora queremos agua, ahora queremos sol y que mucho frío, y todo con Moisés y todo como... Bueno, entonces Moisés ya con todo esto dice que agarra la vara, lleva al pueblo y está la peña. Y dice el texto que golpea la peña 2 veces. Oiga, dice, primero Dios le dijo: háblale a la peña. Pero Moisés ya, el pueblo ya lo tenía cansado. Moisés dice que toma la vara y golpea. Luego dice 20:12, Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Una palabra de 2 letras. ¿Qué dice? No. ¿Cómo dice? No. Ahí está, el no de Dios. No meteréis esta congregación, porque te dije hablarle y golpeaste la peña. ¿Qué hacemos cuando el pastor dice no? ¿Qué hacemos cuando el papá o la mamá te dice no? ¿Qué hacemos cuando estamos trabajando en una empresa, en una entidad, y el jefe o el superior te dice no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el esposo le dice a la esposa no? Pero ¿qué hacemos cuando la esposa le dice a la esposa no? ¿Cómo tomamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Acaso no pueden haber los no en la vida? Pero el no lo interpretamos como malo, como el diablo, como el cae mal. Cuando estamos en la crisis, vemos la espiritualidad. Lo dije hace unos minutos. Y aquí como ejemplo veamos el caso de Ruth. Una mujer que sale de aquella ciudad con esposo y con 2 hijos. Perdón, Noemí, hablando de Noemí en el libro de Ruth. Una mujer que sale con esposo, 2 hijos, luego sus 2 hijos se casan, pero con el transcurrir de los años se muere el esposo, se mueren los 2 hijos. Esta mujer amargada.
En el 20 dice, 1:20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Es amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, acá podemos ver cómo Noemí estaba interpretando los tiempos difíciles, las crisis, porque el texto en Ruth empieza diciendo que Noemí sale porque hay una crisis económica, por eso ellos se van. Llegan a esta ciudad y estando ahí pasa lo que yo ya hablé, pero en el 21 dice: yo me fui llena. O sea, ella sale antes de que pegara fuerte la crisis económica. Entonces no estaban mal económicamente, pero a la ciudad donde salieron, entonces ella dice: yo me fui llena, yo llevaba, no me fui en miseria, llevaba. Escuche, pero Jehová, ahí está, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque ella venía de vuelta, porque sale llena, sale bien económicamente, aunque estaba en crisis ya la ciudad, sale con su esposo, sale con sus 2 hijos, pero cuando regresa, la causa que ella regrese es porque se muere el esposo, se mueren los 2 hijos, y ella se amarga. Por eso dice Jehová, pero Jehová me ha vuelto con las manos. ¿Cómo estaba interpretando esta mujer? ¿Quién podrá interpretar se murió mi esposo, se murió mi esposa como un mal de Dios? ¿Quién podrá interpretar se murió mi mamá, se murió mi papá, mataron a mi hermano, me despidieron como un mal de Dios? ¿Quién lo puede interpretar? Pues Noemí lo interpreta de esa manera, porque dice: me fui llena, pero Jehová, atribuyendo a él su calamidad, me ha vuelto con las manos vacías. Y dice: ¿por qué me llamaréis Noemí? Porque dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura estaba. Ahora, quería que le llamaran amargura por lo que había sucedido, pero en la última línea del 21 dice: y el Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso me ha afligido. Ahora veamos a un Pedro, regresando siempre a Mateo 4, veamos a un Pedro, en Mateo 14, igualándose a Jesús y retándole. Y eso es lo que a muchos de nosotros en el caminar de nuestra vida nos pasa. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, oiga, retándole o igualándose Pedro con Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay algo que debemos de reconocer como creyentes, como seres humanos, como hijos de Dios, que le amamos a Él, le adoramos a Él, le servimos a Él. Él nos da de su espíritu, pero no somos igual a Él. Pero vemos a un Pedro que comete un error de intentar hacer lo que Jesús realizaba en ese momento, en el sentido de que ve a Jesús caminar sobre las aguas y él quería hacerlo también.
Ahora, este texto que estamos leyendo revela la total incapacidad. La total incapacidad del humano. Ahora, esto bota todos los argumentos que el humanismo ha penetrado o ha querido enseñar durante años a la iglesia evangélica, como tú puedes, tú eres capaz, confiesa y todo se te dará. Eso es lo que escuchamos en muchas iglesias. Cree en ti mismo, tú puedes. Ahora, aquí no estoy hablando de que no podamos, no, pero por eso estoy diciendo que vemos un grave error de Pedro, que es igualarse. Entonces, hoy en día te lo muestran como que tú eres capaz, tú. Pero el texto nos enseña, dice que no es con espada, dice. No es con espada, ni es... Ajá. Ahí está. No es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu. O sea, nos está enseñando que no soy yo el intelectual, no soy yo el pila, no. Es Él. O sea, no soy yo, sino que todo nos debe de direccionar a que es Él. Y por medio de Él, entonces sí podemos, sí puedo, sí puedes tú por medio de Él. Pero no es algo que yo puedo y lo excluyo, lo saco. No. Es por medio de Él que puedo lograr. Es por medio de Él que puedo tener. Es por medio de Él que puedo salir. En este texto, Pedro lo demuestra que es de carne, es un ser humano. Porque ¿cuántos en algún momento de la vida hemos creído que todas no la podemos? A ver, yo en algún momento de la vida me la he creído que yo me la puedo solo. Que lo que yo estoy haciendo no necesito nada más. Como casado, uno a veces cree poder alcanzar la gloria, que uno puede solo, que yo, el ego en griego, yo puedo. Pero mucho de lo que tengo ahorita casado, no estoy excluyendo a Dios, porque eso está claro. Pero mucho de lo que tengo yo ahorita lo tengo gracias a una esposa. Y yo meditaba en esto durante estos días que he estado viajando a la capital, y venía en el carro y venía escuchando a unos rabinos, y llegaba a la conclusión y decía, ¿por qué yo? O sea, si yo soy capaz de hacer mucho, y si en algún momento creí que podía comerme el mundo y conquistarlo, ¿por qué no lo hice antes de habernos casado? ¿Por qué? Entonces ahí vemos, ese es un ejemplo, ahí vemos que si yo no me hubiera casado, no se hubieran dado muchas cosas que hoy tengo. Muchos conocen el estado en el que yo vine aquí a Zacapa. Yo salgo de la capital y vengo acá literal sin nada. Y yo no me puedo parar y decir lo que tengo es porque yo me he esforzado, porque he trabajado, porque he hecho. Dice el texto que el que haya esposa, haya, ¿qué dice? El favor de Dios. Pero en ese favor de Dios se dan muchas cosas.
Y lo que hemos construido hasta el día de hoy, sea mucho o sea poco, como lo quieran interpretar, pero lo que hemos construido ha sido a partir que llegó ella, que Dios me la acerca. Y lo menciono porque es un ejemplo de que a veces creemos que nosotros podemos y somos egocéntricos y quitamos a Dios de ahí. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y vemos que el texto demuestra a un Pedro en su carne, a un Pedro de carne y hueso. Un Pedro muy apóstol, muy pastor, muy discípulo, muy cercano a Jesús. Sí, pero ese cercano a Jesús, ese pastor, ese discípulo que entró en un estado de egocentrismo en la barca, estaba tragando agua. Ese Pedro estaba ahogándose literalmente. Si no es Jesús que le da la mano, dice el texto, y lo saca de las aguas. Ahora, lo más seguro es que Pedro tenía un rebalse de orgullo. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros como humanos. Rebalse de orgullo. Y lo más probable era que quería demostrar ante los demás que estaban en la barca que él era capaz de otras cosas, a lo cual quedó totalmente avergonzado. Estaban los demás discípulos en la barca, no, pero él en su ego, en su orgullo, quería demostrar que él sí podía, que él podía caminar igual que Jesús, queriendo igualarse. Y esa es la actitud a veces de nosotros, que creemos que podemos hacer, que podemos construir, podemos comprar. Yo puedo, es lo que decía anteriormente, yo puedo. Pero en nuestra incapacidad, en nuestra humanidad, cuando sacamos a Dios del enfoque que es por medio de Él, quedamos en ridículo. Tarde o temprano vamos a caer en un estado de ridículo. Vamos a quedar mal. ¿Cuántas veces nos metemos a hacer cosas que Dios nunca nos autoriza? Y todo queda evidenciado. Los fracasos espirituales, los fracasos en las familias, los fracasos económicos, los fracasos empresariales. ¿Por qué? Porque nos metemos a hacer cosas que Dios no nos autorizó. Caso de Sansón. Sansón con una y con otra y con otra y con otra, una y cuántas veces con Dalila. Pero en Jueces 16:20, no lo busque. Y le dijo Dalila diciéndole a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego dice que despertó él de su sueño, dijo, ¿cómo dice? Esta vez, Jueces 16:20, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué tal? Como las 12 veces. Vemos el egocentrismo de él, de Sansón. Vemos la humanidad también, porque no era perfecto, no era Dios. Y tarde que temprano se iba a descubrir. Por eso, esta vez saldré como las otras. O sea, yo podré hacerlo. Yo me metí, yo salgo. Yo me meto en un plan para comprar una casa, yo salgo, yo la pago. Para eso trabajo. Me meto a sacar un carro por pagos, yo saldré. Me meto, yo. Y dice Sansón, esta vez saldré como las otras que he salido. Voy a salir y me escaparé. O sea, yo podré salir y yo me podré escapar otra vez más. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Y ahí murió. Bueno, ahí no muere pues, pero ahí lo agarran. Luego sí muere. Ahora, ¿por qué él dudaste? ¿Por qué dudaste? Una explicación a fondo de los peligros que se corren a caminar en ese espíritu de la duda. Porque en Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Para poder entender por qué Jesús usa la palabra duda, es necesario analizar lo siguiente. La duda es justificada por la falta de un conocimiento serio y profundo acerca de Cristo a través de su palabra. Eso es la duda. La duda es justificada por la falta de un conocimiento serio y profundo acerca de Cristo a través de su palabra. La duda es infundida por el principio activo del temor, ya que el temor, miedo, nos aparta de la voluntad de Dios, que fue lo que hizo con Sansón. Génesis 3:9, por favor. Génesis 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pero no un donde de te estoy buscando jugando a las escondidas, no. ¿Dónde estás? En el sentido de ya te diste cuenta en el estado que te encuentras. Ya viste cómo te encuentras, porque Dios está en todo lugar. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Y le dice: ¿ya te diste cuenta en el estado que tú estás? ¿Ya viste? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En el griego es fobia, phobos, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, en este caso, el temor de Adán, o sea, el tener fobia, fue a causa del pecado. Pedro dudó a partir que él pronuncia la palabra. Antes de salir de la barca, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron los apóstoles cuando vieron caminar a Jesús? Un fantasma. En ese momento dudó. Pedro jamás estuvo seguro de Jesús en medio de esa crisis. Porque la duda se origina en Pedro. Ahora, y esta es una pregunta. La duda en Pedro, ¿cuándo se origina? ¿Se origina estando en la barca? ¿O se origina estando fuera de la barca? ¿En qué momento surge la duda? Cuando Jesús le dice: ¿por qué dudaste? No lo dijo porque estaba hundido en el agua. El por qué dudaste, Jesús se lo dice, aunque está escrito el por qué dudaste ya cuando Pedro estaba fuera de la barca. Pero el por qué dudaste no surge en el momento que lo está sacando y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No, el por qué dudaste surgió cuando él estaba en la barca. Ahí surge, porque no tenía seguridad
de quién era Jesús. Por eso Pedro dice, un fantasma. No tenía seguridad Pedro. Y hay muchos riesgos que se corren al caminar en la duda. La duda de Pedro puso en riesgo su propia vida. Pero la Biblia nos enseña que Pedro tenía esposa, tenía hijos, tenía suegra. Ahora, ¿acaso solo su vida estaba exponiendo Pedro? Que fue el caso de la viuda de Sarepta. ¿Acaso solo el profeta, al estar endeudado y al morir, terminaron las deudas? No. El afectado no fue él. Él murió. ¿Qué le importa? Ya muerto, ¿quién le va a ir a cobrar? Ya muerto no va a llegar el Banco Azteca a la casa, o ahora hasta el puerto llegan. Ya muertos no van a llegar. Pero ¿a quién estaba afectando? Esposa, hijos, hijas, suegra. Y si lo vemos más religiosamente, ¿cuántas personas a través de un profeta, tomando como el caso del profeta que falleció y dejó endeudada a la viuda, como profeta, como predicador, como pastor, como evangelista, como un hermano en la fe, lo que a ti te pasa, ¿a cuántos más afecta? ¿A cuántos? ¿A cuántos más afecta? Afecta a muchos. Dejemos, ya dije, la esposa, el esposo, afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a los suegros, pero dejamos el círculo de la familia. Pero si estamos en la fe, y la Biblia nos enseña a que nosotros debemos de evangelizar, o sea, el ministerio evangelístico todo lo tenemos. Todos debemos de ganar almas, fuimos enviados a predicar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Pero si a X persona que tiene el llamado para poder invitar y que a través de él se salven muchos, aunque no sean familiares, pero si a esta X persona le sucede algo, no es solamente él el afectado. Por eso lo mal de un Pedro que vemos acá, egocéntrico, pensando de que yo puedo, yo soy, o sea, no es mi esposa, no soy yo. Y si me pasa algo, ¿a qué me importa? Soy yo. No. Qué bueno que fuera solo él. ¿Cuántos hombres y mujeres aceptaron al Señor por medio de la vida de un ser humano llamado Pedro? ¿Cuántos? ¿Cuántos no pudieran ser salvos, o cuántos no han sido salvos por medio de ti? Con el testimonio que tú das, te conocen, quizá tú has subido algún estado, algún mensaje, algún versículo, y a través de eso alguien es cambiado, es transformado. Dios nos usa como seres humanos. Amén. Ahora, la duda en Cristo genera un papel como abusivez en nosotros. La duda. Por eso la duda de Pedro generó hacia Jesús: si eres tú, haz que yo vaya, pues. Si tú eres el Mesías, si tú eres Jesús, decí que yo vaya, pues. Vamos a ver si es cierto. Abusivez, altanería. Si eres tú, que yo vaya. Vamos, pues, dale. Pero los otros no. Los otros no salieron de la barca. Pero también la duda en Cristo genera un papel como usar el nombre de Dios para justificar lo que se está haciendo mal. Es decir, ¿cuántos ponemos en peligro nuestras vidas
¿Cuántos ponen en peligro su vida espiritual justificándola con no tengo tiempo? Y ahorita me va a entender por qué. ¿Por qué digo? ¿Cuántos ponemos en peligro la vida espiritual justificándola con no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para trabajar? Hablando en la obra, en el Señor. La gastritis no me deja ayunar. Tengo que trabajar mucho y no tengo tiempo para Dios. Solo cuando tengo necesidad me congrego. La duda hace que desconfíes de Dios, de un Dios que te puede proveer. Aquellas personas que abandonan la fe, dejan de servir justificándola por la universidad, trabajo, salud, tarde que temprano terminan como Pedro, hundiéndose. Tal vez ahorita no, pero con el pasar de los años, sí o sí, así es. Entonces cuestionémonos. Jesús llama a un Pedro para que se arriesgue a ahogarse en las aguas. No, Jesús no lo llama para eso. El que corrió el riesgo fue Pedro, no fue Jesús. Jesús simplemente lo saca del agua, ya semi ahogado, pero ese no es el plan de Dios, ese no es. ¿Cuántas personas corren riesgos engañándose en que Dios todo lo respalda? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces has corrido? Yo cuántas veces he corrido riesgos creyendo que Dios me respalda en lo que hago, en mis decisiones, pero no. Ahora, después de recorrer las actitudes desastrosas de Pedro, nos damos cuenta que el ser humano siempre intentará controlar y gobernar todo. Aún intentará usar la fe en Jesús para justificar sus acciones. Pero los resultados serán los mismos. Se hundirán no solo él, sino también toda la familia, la empresa, el negocio, el trabajo. Se hundirán los que le rodean. Como vulgarmente se dice en Guatemala, no solamente me hundo yo, no, sino que me llevo, ¿dicen cómo? Entre las patas me llevo a los demás, me llevo a la esposa, me llevo a los hijos, me llevo a la empresa, malas decisiones de administración, pero justifico que Dios está. No, pero esa mala decisión no solo yo soy el que se destruye, no, me paso llevando malas decisiones de nosotros como creyentes, como seres humanos, en la fe, malas decisiones, malas acciones. No solamente yo soy el afectado, no, me llevo a mi hermano, me llevo a mi hermana, a los que me conocen, y luego, pero qué testimonio del hermano, qué testimonio de la hermana, pero no es solo soy yo, me llevo, y los resultados serán los mismos. En Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Pero esa dice, el diablo le llevó a la santa ciudad, pero esa santa ciudad es el trabajo, es la empresa, es la universidad, son mis proyectos, lo que yo quiero. Porque en el pensamiento judío tal vez
nosotros de este lado del mundo no lo vemos y no lo interpretamos de esa manera, pero en el pensamiento judío y cuando estudiamos el texto, no en las traducciones de traducciones que han habido, sino que en lo más cercano a lo original, el sentido del hombre en la tierra, ¿cuál es? El sentido de que nosotros estemos aquí en Zacapa y otros que estén en otro departamento, en la capital, en otro país. ¿Cuál es el sentido? Es descubrir cuál es el propósito de Dios. No, mal dicho. Es descubrir cuál es el propósito de Dios en mí, no cuál es mi propósito. En el pensamiento judío no es así. Es descubrir cuál es mi propósito, pero no mi propósito de mí, de un egocentrismo, no. Dios tiene un propósito para mí y la misión es descubrir ese propósito que hay en mí, pero que puso Él. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Y yo llamo al frente en esta hora a los que creen que todo lo controlan o que todo lo pueden controlar. No crea que este mensaje yo lo estoy dando solo para de aquí para allá. No, este en el estudio me llevó a mí, me rebotó. Yo si con algo lucho, es que yo soy un hombre que si a mí se me sale algo de control, yo necesito tener aquí en mi mano y que nada se salga. Y todo lo quiero controlar. Y si algo se me sale de control, me pongo mal. Por eso digo, este mensaje es para todos. Pero también hago un llamado a aquellos que el tema es ¿por qué dudaste? Ese es el tema. ¿Por qué dudaste? Entonces hago un llamado también a aquellos que a causa de la duda se están ahogando, o a causa de la duda se ahogaron, o quizá a causa de la duda se van a ahogar. Porque la duda no solo es de hoy, la duda no solo fue de ayer, no, la duda es de siempre. Aquellos que están dudando ahora mismo, levanta tus manos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y si tú te has identificado, si hay una porción de este mensaje, yo te voy a invitar a que tú pases al frente. Y tú que estás en las cámaras y te has identificado, has recibido una porción de este mensaje, ahí donde estás, en tu sala, en tu sofá, en tu habitación, puedas levantar tus manos. Puedas levantar tus manos en el nombre de Jesús.
Aún sobre el mar caminaré. Sí, Señor. Sí, Señor. Aún sobre las nubes volaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Sí, Señor. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Oh, en tu mano estamos seguros. Sí, Señor. Evalúate. Debes de evaluarte. Debes de evaluarte. ¿Cuánto has dudado tú del Señor? ¿Cuánto has dudado? ¿O cuánto sigues tú dudando? Hay acciones en la vida que son innecesarias. No había necesidad de que Pedro saliera de la barca. No había necesidad alguna. Pero por la duda, estaba afectando a su esposa. ¿Cuántas acciones innecesarias tú has hecho? Aquel profeta que dejó endeudada a su esposa. ¿Qué necesidad había de dejarla endeudada? Acciones innecesarias afectaron a la esposa, afectaron a los hijos. ¿Qué acciones innecesarias has tomado tú que han afectado a tu esposa? ¿Qué acciones innecesarias que no son necesarias, no lo son, pero por haberlas tomado has afectado a tus hijos? ¿Qué acciones son esas? ¿Qué acciones innecesarias has tomado y has afectado tu salud? ¿Qué acciones innecesarias has tomado y has afectado o estás afectando a tu hermano o a tu hermana? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas acciones innecesarias? Pero hoy es un buen día para orar al Señor y para que tú le digas al Señor: dejo mi egocentrismo, dejo de querer mostrarle a los demás que yo puedo, que es mi capacidad. Dejo de actuar innecesariamente. Dejo de dañar, de afectar. Dejo de dudar. ¿Por qué dudaste?, dijo Jesús. ¿Por qué?
Tenemos a un Dios que Él puede, que Él provee. Tenemos a un Dios que sana, tenemos a un Dios que restaura, tenemos a un Dios que liberta, tenemos a un Dios. No tomes decisiones innecesarias, no las tomes, no dudes, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.